Bueno, qué rico estar estudiando la palabra del Señor, ¿verdad? Eso es como que lo más importante para nosotros. La semana pasada comenzamos a estudiar la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. En esta noche vamos a continuar, vamos a hacer un repaso de lo que estudiamos. El tema de hoy va a ser Gálatas parte 2. Gálatas parte 2. En términos de la semana pasada llegamos a comenzar el capítulo 3, cubrimos 2 capítulos, pero vamos a dar un repasito de los primeros 2 capítulos del libro de Gálatas. No voy a poner el título acá porque voy a usar parte del espacio de la pizarra, porque hay bastante información en esta noche. Básicamente lo que queremos saber, nosotros tuvimos un estudio de Romanos, ¿hace cuánto? Hace como unos 2 meses o 3 meses por ahí. Y nos edificamos mucho porque vamos versículo a versículo en la epístola y vamos desmenuzando un poco lo que el apóstol Pablo estaba tratando de decirle a cada iglesia, ¿no? En este caso a los Gálatas, a la iglesia en Galacia. También porque el apóstol Pablo es el perito arquitecto para la iglesia. Él es el que puso el fundamento dado por Jesucristo mismo para nosotros los gentiles en cuanto al evangelio de la gracia. Y parte de esa verdad y esa evidencia la vamos a ver en esta noche. Vamos a ir a Gálatas capítulo 1, versículo 1 y vamos a acentuar varios puntos importantes de la semana pasada. Al final de la clase, con muchísimo gusto, vamos a tener tiempo para preguntas, para dudas, para comentarios. En Gálatas 1.1, básicamente lo que vemos ahí es que Pablo es apóstol por Jesucristo. Acuérdate que esto ya lo cubrimos la semana pasada. Para las hermanas que no estuvieron acá, para Marta y nuestras hermanas que nos visitan hoy, el próximo jueves yo les prometo darles el CD de esa clase. El apóstol Pablo siempre da esta salutación o este saludo cuando escribe a las iglesias. Y eso nos dice mucho para nosotros y significa mucho porque nosotros sabemos que lo que vamos a leer o que el apóstol Pablo escribió no es algo que a él se le ocurrió, es algo que él recibió de nuestro Señor, de quien nosotros confiamos, de que no es nuestro Salvador. Nosotros sabemos que lo que estamos leyendo es lo que nuestro Señor Jesucristo quería para nosotros. Mira cómo comienza la carta del apóstol Pablo. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Eso nos da una garantía a nosotros, que lo que estamos leyendo es la revelación del Evangelio de Jesucristo, dado a través del apóstol Pablo, para nosotros los gentiles. Los gentiles vienen siendo las personas que no son judíos. Las personas que no son judíos. Nosotros la iglesia, correcto. Y también él da un saludo muy interesante ahí. Dice: no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Eso es otra parte muy importante. Hemos enseñado aquí que la resurrección de Cristo significa para nosotros perdón de pecados. Extremadamente importante esa realidad de que el hecho de que Cristo haya resucitado significa para nosotros perdón de pecados. Un sacrificio hecho una sola vez para siempre. ¿Por qué? Porque fue un sacrificio perfecto. En Romanos dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Propiciación significa satisfacción, o sea que Dios estuvo satisfecho de ese sacrificio y por ende dijo: perdón de pecados ha sido dado a todos los que son de la fe en Jesucristo. Son puntos muy importantes que el apóstol Pablo está diciendo al principio de la carta. Vamos a brincar al versículo 6. Versículo 6. Dice: estoy maravillado
de que tan pronto os hayáis alejado del que os ¿qué? De la misma manera que el apóstol Pablo fue llamado, escogido y elegido por el Señor, tú y yo somos también llamados por el Señor. Punto súper importante, el llamado es por, ¿qué dice por ahí? Gracias. Eso, por gracia. El llamado de nosotros es por gracia. ¿Tú has conocido a alguna persona que tú lo invitas a la iglesia, y le hablan del Señor y siempre te dicen, o muchas veces te puedes encontrar el caso de que te dicen, no, pero es que mi vida está muy desordenada, déjame arreglar mis cosas y después, yo soy un pecador, hermano, yo no, ¿tú me entiendes? Yo, ¿para qué voy a la iglesia si yo soy un desastre? Pero si es que el llamado de Dios es por gracia, no es por méritos, los méritos ahí quedan anulados. Dios nos llama a nosotros por su gracia, y el ejemplo mismo de ese llamamiento por gracia, o sea, sin méritos, es el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que andaba haciendo el apóstol Pablo cuando el Señor se le apareció? Persiguiendo a la iglesia. ¿Queremos ver evidencia de eso? Vamos a ver evidencia de eso. Vamos a ir a Hechos 9.1. Hechos 9.1. Dice Saulo, esto siendo Pablo, ¿no? Antes de que se cambiara el nombre. Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Este era el apóstol Pablo antes de convertirse. Dime tú a mí, si Pablo andaba haciendo algo que se mereciera el llamado de Dios. No andaba haciendo absolutamente nada, andaba persiguiendo a la iglesia. Su llamado, su conversión es porque Dios le escogió por gracia, o un don no merecido. Dice el versículo 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Esa es la conversión del apóstol Pablo. Esa ha sido la conversión tuya y mía. Nosotros, cuando escuchamos el evangelio de la salvación y creímos en el Señor, recibimos un don en nuestro espíritu, y ese don se llama el don de la fe. Porque aún el hecho de nosotros creer no es un mérito de nosotros, es un don de Dios. Entonces, toda la conversión y todo el llamado de nosotros de la iglesia es por su gracia. Regresamos a Gálatas. Ahora, el propósito principal del apóstol Pablo de escribir esta epístola es porque esta iglesia estaba siendo atacada por ¿quiénes? Por los judaizantes. Esta iglesia en Galacia estaba siendo atacada por los judaizantes. ¿Qué andaban haciendo los judaizantes? Andaban esclavizando a esta iglesia. ¿Con qué? Con la ley de Moisés. Los estaban alejando ¿de qué? De la gracia. De la gracia y de la fe. ¿Cómo te alejas de la gracia y de la fe? Con rituales, rudimentos, sacramentos, prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. Para ellos ser salvos tenían que circuncidarse, porque esa era la evidencia principal para el judío de su salvación y de su relación con Dios. Los judaizantes estaban atacando esta iglesia, la estaban esclavizando con la ley de Moisés. Los estaban obligando a guardar los ritos de la ley de Moisés. Vamos a ir al versículo 10. Y este es otro punto importante dentro de lo que estudiamos el jueves pasado. Agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sabía que lo que le iba a decir a esta iglesia en Galacia iba a ser fuerte. Iba a ser fuerte.
pero él está manifestando su compromiso con el Evangelio, con la verdad de Dios. Por eso es que le dice, versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, ¿qué pasa? No sería un siervo de Cristo. Es importante eso, ¿no? Si le dice a Timoteo que nosotros tenemos que ser obreros aprobados, que trazamos bien la palabra de verdad, tenemos que conocer la palabra de verdad para poderla trazar con responsabilidad, ¿no? Y muchas veces puede que vaya en contra de lo que dicen los hombres, pero Colosenses 2:8 dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de ¿quién? De los hombres, de los hombres. Y no es que hay otro evangelio, mira el versículo 7, porque él les reclama a la iglesia, mira, ustedes están siguiendo un evangelio diferente, pero dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, o sea que anatema. Sabemos qué es lo que significa esa palabra, ¿correcto? Ok, versículo 11 al 15. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Lo acaba de decir él en el versículo 1, ¿correcto? Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Muy importante, el evangelio no es inspirado, sino revelado. El apóstol Pablo no se inspiró a escribir, recibió una revelación directamente de Cristo y escribió esa revelación. Escribió un conocimiento que él adquirió directamente por revelación de nuestro Señor. Siempre nosotros hemos dicho acá que el apóstol Pablo viene siendo como el abogado. Si tú falleces, ¿no?, y dejas un testamento, tú dejas a un abogado responsable de llamar a la familia, reunir a la familia y decirles, mira, este es el testamento del testatario que falleció, esta es tu herencia. Te abre tu herencia, te dice, mira, a ti te toca esto, te toca esto, te toca. El apóstol Pablo viene siendo lo mismo. Él es el abogado que Cristo escogió para abrirnos la herencia, para abrirnos el testamento, para dejarte saber que solamente por la fe eres salvo, para dejarte saber que es por gracia, para dejarte saber que la resurrección de Cristo significa en tu vida perdón de pecados por una sola ofrenda. ¿Por qué? Porque es la única manera realmente de honrar el sacrificio de Cristo. Porque si yo te enseño lo que dice el Evangelio, y la conclusión es de que lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario es perfecto y suficiente para la vida tuya y la mía, estamos realmente honrando la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Seguimos leyendo en el versículo 12 otra vez. Dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, lo acabamos de leer, ¿verdad? Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. No solamente la perseguía de alguna manera, no, de sobremanera. Él quería acabar con las personas que hablaban de Cristo. Dice el 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero ¿qué pasó? Cuando agradó a quién? A Dios. Oh, por gracia, ¿no? No cuando Pablo decidió. A Pablo nadie lo convirtió, a Pablo nadie le hizo un llamado de salvación. Fue cuando le agradó a Dios. Dice, que me apartó ¿desde cuándo? Desde el vientre de mi madre y me llamó ¿cómo? Por su gracia. La única manera de nosotros llegar a Dios es si Él nos llama. Y si nos llama y no nos cobra el pecado que hemos cometido. Eso es lo que es gracia. Si tú tienes perdón de pecados, es porque eres culpable de algo, de pecados. Pero te los perdonaron. No te los cobraron. Se nos perdonó los pecados. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, sin méritos, revelar a su Hijo en mí,
para que yo le predicase entre quienes. Entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. ¿Por qué? Porque el versículo 12 dice que él no lo recibió ni lo aprendió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Él sabe de quién recibió ese evangelio. Vamos a ir a Filipenses 3, versículo 4. Y vamos a ligar el versículo... Y nosotros vamos a ligar Filipenses 3:4 con el versículo 14 de Gálatas 1. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Eso es importante ahí. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está tratando de dejar saber a los Gálatas que la gracia de Dios es más importante que ley, que rituales, que obras, que tradiciones, etc. Y él es el ejemplo vivo de eso. Mira lo que él escribe a los filipenses en el capítulo 3, versículo 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día. Él comienza a dar sus cualificaciones como judío, ¿no? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, ¿qué? Fariseo. En cuanto a celo, ¿qué cosa? Perseguidor de la iglesia, porque él pensaba que los que predicaban el nombre de Jesús estaban en contra del judaísmo, y tiene toda la razón. Dice, en cuanto a la justicia que es en la ley. Hay una diferencia muy grande, la justicia de la ley y la justicia que es por la fe. Justicia por ley, que era irreprensible. Para alcanzar la justicia por la fe es porque era pecado, totalmente reprensible, lo contrario. Pero en cuanto a la ley, él era irreprensible, quiere decir que circuncidado, guardaba el sábado, guardaba todos los rituales, ceremonias, fiestas, tradiciones, alimentación de la ley mosaica. Pero sin embargo, mira lo que él dice. Versículo 5 otra vez. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero aquí viene diciendo lo más importante que él escribe acá. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. No es lo mismo que él escribe en Gálatas, donde dice, yo prefiero agradar a Dios antes que a los hombres. Claro, él lo hizo acá. Cuando él renunció al judaísmo, él estaba agradando a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque él era un ser importante dentro de la comunidad hebrea, dentro de los judíos. Versículo 7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo cuántas cosas, todas las cosas, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido ¿cuánto? Todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Oye, esa debe ser la actitud de todos nosotros acá. De todos nosotros acá. Dice el 9, mira, y ser hallado en quién? En Él. No teniendo mi propia ¿qué? Justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Cuál es la justicia que es por la fe? ¿Quién me puede leer Romanos 3:21? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Quiere decir que la justicia de Dios se obtiene a través de la fe. Sencillo. Cuando tú crees en Él,
sin rituales, sin nada, tú eres ¿qué? Considerado justo. Y no solamente considerado justo delante de quién? Delante de Dios, del Dios perfecto, santo. Delante de ese Dios, tú y yo somos considerados justos solamente por creer en Jesucristo. El apóstol Pablo tenía que gloriarse en la carne, pero no para con Dios. Y eso es una palabra muy importante. Dice el versículo 4 del mismo Filipenses, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. En la carne. Filipenses 3:4, lo que acabamos de leer. El apóstol Pablo dice eso y vamos a hacer un contraste también con Romanos capítulo 4, versículo 1. Romanos 4, del 1 al 5. Y el apóstol Pablo, con todo lo irreprensible que fue en cuanto a la ley, necesitó la gracia de Dios para ser llamado por él. Ahora, él era irreprensible en cuanto a la carne. Ahí dice en cuanto a la carne irreprensible. Vamos a leer Romanos 4, del 1 al 5. Y este es el ejemplo de ¿quién? De Abraham. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, qué? Según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no ¿qué? No para con Dios. No para con Dios. Para con Dios no puede gloriarse. En la carne, la función que tú y yo podamos hacer en la carne. Podemos gloriarnos entre nosotros, porque a lo mejor yo hago algo mejor que tú y tú haces algo mejor que yo. Pero para con Dios, no. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una condición de debilidad. Nuestra carne está vendida al pecado. Nosotros somos gente resucitada dentro de un cuerpo en debilidad. Por eso es que nosotros vivimos por la fe, no por lo que nosotros vemos en el espejo todos los días. Por eso es que hay una parte donde el apóstol Pablo habla de Abraham que dice que no se debilitó en su fe al ver su cuerpo como de 100 años. Él era incapaz de producir a Isaac. Por eso es que Dios le prometió y él creyó a Dios y él recibió la promesa de Isaac. Pero él era incapaz de hacer eso. Su cuerpo era incapaz de obrar y producir a Isaac. De la misma manera, tú y yo en nuestra carne somos de 100 años. No podemos producir una salvación. No podemos producir una santidad. No podemos producir una justificación en nuestra vida. Necesitamos ¿qué? La fe. ¿Dónde la fe? Por eso es que el apóstol Pablo pone el ejemplo de Abraham. Versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué hizo Abraham? Creyó a Dios. ¿Y qué pasó cuando creyó? Le fue contado como. Quiere decir que él fue hecho justo. ¿Cómo? ¿Por la obra? No, por la fe. Por la fe. Dios lo escogió así, mi hermano. Versículo 4. Y aquí está el gran problema de obrar. Y es lo que el apóstol Pablo estaba tratando de que la iglesia de Gálatas no cayera en este asunto. De tratar de cumplir la ley. De dejarse enredar por estos judaizantes que estaban tratando de circuncidarlos y darles ritos mosaicos y la ley, etc. Versículo 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? ¿Te puedes tú y yo ponernos al día con Dios si estamos endeudados con Dios? Nunca. Dice, mas al que no obra, aquí está el otro contraste, gracia, ley, justificación y obra, mira, mas al que no obra, esta es otra persona, pero no obra, sino que hace, cree en aquel que justifica a quién, al bueno, al impío, su fe le es contada como por justicia. Bueno, está escrito, estamos leyendo solamente, ¿no? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin ¿qué? Sin obras. ¿Qué dice? Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor, ¿qué cosa? No inculpa de pecado. ¡Wow! Mira, la vida tuya y la vida mía tiene que estar lleno de esto.
agradecimiento, amor, fidelidad, responsabilidad con nuestro Dios. No para conseguir algo, sino para agradecer lo que ya nos dio. No para tratar de ser algo, sino para agradecer lo que ya somos, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Tengo unas notitas acá. Pablo dice: con todo lo irreprensible que fue en cuanto a la ley, necesitó la gracia de Dios para ser llamado por Él. Dios no escogió a Pablo por sus méritos, porque no tenía ninguno. No para con Dios, por lo menos. Tampoco tú y yo tenemos méritos para con Dios, y fuimos escogidos y llamados por Él por su gracia. Vamos a regresar a Gálatas, capítulo 2. Vamos a ir al versículo 15. Versículo 15. Y mira cómo todo esto empata de una manera preciosa. Estamos hablando del judaísmo, ¿no? Vimos los méritos del apóstol Pablo como judaizante, como hebreo de hebreos. Vimos también que Abraham no tenía nada tampoco de qué gloriarse, no para con Dios por lo menos. Ok, aquí lo que vamos a leer es la declaración, y lo puedes escribir en tus notas. Lo que vamos a leer, Gálatas 2:15, es la declaración absoluta y verdadera de la justificación por la fe sin las obras de la ley. Y lo está hablando una persona, un hebreo de hebreos, en cuanto a la ley farisea, irreprensible. Declaración absoluta y verdadera de la justificación por gracia y no por obras. Gálatas 2:15 al 21. Aquí el apóstol Pablo le habla ¿a quién? A Pedro. Él está diciendo lo que le dice a Pedro. Correcto. Porque Pedro estaba traviesito, ¿verdad? Se puso travieso. Estaba entre los gentiles y entre los judíos. Para evidencia bíblica, versículo 11, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión de los judíos. El apóstol Pedro le dio como miedo de los judíos. Los judíos eran una entidad extremadamente poderosa en los tiempos de los apóstoles. Y entonces el apóstol Pablo responde y da esta declaración. Mira, versículo 15. Dice: nosotros judíos de nacimiento. Quiere decir que nacieron con la ley de Dios. Hebreo de hebreos, lo dijo en Filipenses, ¿no? Judíos de nacimiento. Y no pecadores de entre los gentiles. Quiere decir que tenían la ley de Dios. No está diciendo que no eran pecadores, sino que no eran pecadores de entre los gentiles, pero pecadores. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino ¿cómo? Por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos, ¿qué cosa? Creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ¿cuántas personas? Nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? ¿En cuántas maneras? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué está hablando ahí? De la ley. La ley, Dios, ¿la qué? La destruyó. ¿Tú has escuchado el versículo que dice: el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree? La ley se acabó, Dios la destruyó. Entonces el apóstol Pablo dice: mira, si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, me hago transgresor. ¿Por qué? Porque hay un testamento nuevo. 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, ¿dónde? ¿Por qué en la carne? Porque estamos ¿en qué? En debilidad. Pero esta realidad tuya y mía de esta carne la vivimos ¿cómo? Por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Capítulo 3. Llegamos al capítulo 3. Gloria a Dios. Capítulo 3, versículo 1. Y aquí el apóstol Pablo está un poquito bravo. Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Hay versiones que dice: ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Mira, dice: ojalá, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó o os embrujó, os hechizó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿En qué momento el apóstol Pablo hizo esa presentación? Fue por él mismo, ¿no? Por la prédica que él hizo cuando fundó esta iglesia. Él les presentó a Jesucristo como crucificado. Ahora, la crucifixión de Cristo denota el cumplimiento de la ley. ¿Te acuerdas cuando el Señor dijo consumado es? Quiere decir que Él cumplió la ley que tú y yo no podíamos haber cumplido. El sacrificio y propiciación perfecto por los pecados. Eso es lo que significa la crucifixión de Cristo. Por eso es que le está diciendo a Gálatas: mira, yo ya te presenté a Cristo crucificado. Y esa crucifixión significa que ya la ley no tiene por qué tratar de vivirla, ni cumplirla, ni nada por el estilo. Porque ese era el problema de los Gálatas. Y ese sacrificio y propiciación perfecto por los pecados, dice, también denota un evento singular para no ser repetido jamás en la historia. Jamás en la historia. Y vamos a ver evidencia de ello. Hebreos 10:14. ¿Por qué la crucifixión de Cristo no se vuelve a realizar? Por una sola razón: porque ya no hay más pecados por los cuales Cristo tiene que morir. Hebreos 10:14. Y esto es uno de los versículos más maravillosos que existen en el Evangelio. Es maravilloso porque tú sabes que, mira, esto es lo que Cristo hizo por nosotros. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántas veces? Una. Quiere decir que hubo un solo sacrificio por los pecados, que es la ofrenda de Cristo. Ese sacrificio te hizo perfecto. ¿Y te hizo perfecto para cuándo? Para siempre. ¿Tú me vas a decir a mí que no tenemos razón para vivir agradecidos con nuestro Señor? En vez de estar pensando en qué hacer, vamos a estar pensando en agradecerle al Señor. Correcto, dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreos 7, 24 y 25. Hebreos 7, 24 y 25. Mira, 22. Vamos a comenzar del 22. Dice: por tanto, ¿quién? Jesús, nuestro Señor, es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Cuál era el pacto viejo? La ley. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían, ¿qué? Continuar. Los sacerdotes judíos morían, como todo mortal, ¿no? Y tenían que ser reemplazados. Pero Cristo no. Dice: mas el 24, ¿quién es este? Cristo. Por cuanto permanece como para siempre. Tiene un sacerdocio como inmutable, no se puede acabar. Por lo cual, por esa realidad, porque vive para siempre, porque su sacerdocio es inmutable, mira, por lo cual también puede salvar como perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Wow. Qué poderosa es la palabra del Señor.
Por eso es que el apóstol Pablo le dice, Gálatas insensatos. Gálatas insensatos, ¿cómo es posible que estés en este asunto de la ley, de la obra de Moisés, de circuncisión? Estando en la gracia. Mira, Gálatas 3:1 otra vez. Y aquí en el versículo 2 el apóstol Pablo hace una pregunta muy importante. Muy importante, pero muy importante. Gálatas 3:2. Mira la pregunta que hace el apóstol. Dice, ¿lo tenemos? Gloria a Dios. Padre. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír? ¿Por qué el Espíritu? Porque el Espíritu es la evidencia que tú eres propiedad de Dios. Nadie había recibido el Espíritu Santo nunca por dentro, que viviera contigo aquí adentro, así con todo lo imperfecto que tú y yo somos. Cuando escuchaste, fuiste ¿qué cosa? Sellado, que es lo mismo. Y el apóstol Pablo hace esta pregunta, mira, Gálatas, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El Espíritu de Dios en nosotros es la prueba de que somos de Él. El sello del Espíritu garantiza nuestra adopción como hijos eternos de Dios. Efesios capítulo 1. Qué tremendo es esto. Y lo vamos a leer completo para que todos lo disfrutemos juntos. ¿Tú sabes lo que estamos haciendo aquí? Estamos cenando. El Señor dijo, el verdadero maná del cielo es mi carne y mi sangre. Pero obviamente no podemos comernos una carne y una sangre. Pero sí podemos comernos la palabra a través del oír. Más adelante Él les dijo, el cuerpo para nada aprovecha. Mis palabras son vida y son espíritu. 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué la gloria de su gracia? Porque cuando nosotros nos damos cuenta que no hemos hecho nada para ser salvos, ¿qué vamos a glorificar? La gracia de Él. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Quiere decir que por esa gracia tú y yo somos hechos aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué cosa? El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Claro que tiene que ser por las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios quiso hacerlo así, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también, vosotros, habiendo ¿qué cosa? Oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu en tu vida es la evidencia que tú eres propiedad de Dios. Y el apóstol le pregunta a los Gálatas, mira, tú recibiste ese sello, esa evidencia de tu salvación por obrar o por creer. La respuesta es obvia. 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. 1 Corintios 12, versículo 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno,
y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cristo, por un solo espíritu, fuimos todos, ¿qué? Bautizados en un cuerpo. ¿El bautismo es de qué? Cristo hoy en día no bautiza en agua, ¿verdad? Juan dijo, he aquí, viene otro. Yo bautizo con agua, pero viene otro que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Este es el bautismo del Espíritu. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y ese Espíritu por el cual tú y yo fuimos bautizados por el haber creído por la fe. Romanos 8. Y en esta porción bíblica el apóstol Pablo nos menciona la evidencia de lo que nosotros podemos entender de lo que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Romanos 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, mira, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué justicia? La fe. La fe. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el mismo poder que resucitó a Cristo Jesús del sepulcro mora en ti y en mí. Ahora entendemos por qué el apóstol Pablo dice, Gálatas insensatos. Dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esa vivificación de los cuerpos mortales es en la transformación. Porque lo único que tú y yo necesitamos en nuestra vida es que este cuerpo mortal se convierta en inmortal. Que esto corruptible se vuelva incorruptible. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, ¿no a qué? A la carne. A la carne no le debemos nada, para que vivamos conforme a la carne, o pensando que le debemos algo a la carne, o logramos algo a través de la carne. Porque si vivís conforme a la carne, en otras palabras, si vives conforme a la obra, tratar de justificarte tú mismo por tus propios méritos en la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué pasa? Viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esa evidencia y ese testimonio se hace más fácil cuando estás en gracia. Gálatas 3 otra vez. Y ahora nosotros vamos a entender un poquito más la preocupación del apóstol Pablo, después de lo que acabamos de leer. Gálatas 3:1. Vamos a leer del 1 al 5. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, oh Gálatas insensatos, oh Gálatas torpes, necios, ¿quién os fascinó? ¿Quién os embrujó? ¿Quién os hechizó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. No hay más sacrificio por los pecados. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano. La palabra padecido quiere decir, en el hebreo, significa experimentado. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, tantas cosas habéis experimentado en vano. Y mira lo que sigue, y así lo entendemos. Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?
Todo es a través de la fe, mi hermano. Todo. Y hasta ahí vamos a terminar. Hasta ahí lo dejamos hoy. Puntos importantes. El apóstol Pablo recibió el llamado del evangelio directamente de Cristo. Su evangelio no es una idea de él, una creación del mismo apóstol, es algo revelado por Dios mismo. Tu llamado, tu elección también es por Dios, y todo esto es por gracia. Todo esto es por gracia. Estamos llamados también a agradar a Dios antes que a los hombres, y estamos llamados a honrar la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo en Romanos 8 le llama las primicias del Espíritu, y algún día, si están acá, lo vamos a explicar qué son las primicias del Espíritu. Pero básicamente las primicias del Espíritu es tu justificación, el perdón, la gracia, la reconciliación, la justicia, la paz, todas esas cosas que nosotros tenemos en nuestra vida, que ya las tenemos por la fe, son las primicias del Espíritu, o sea, las primeras cosas que hemos recibido del Espíritu. ¿Cuál es lo final? La transformación de tu cuerpo y de medio, de recibir un cuerpo glorificado. ¿Verdad? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que necesite aclaración? ¿Algo que necesite ser explicado?